Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y estaré acompañándoles en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. ¿Conozco realmente a Dios? Es la pregunta que hoy debemos hacernos. En la primera carta que Juan escribiera, capítulo 2, versículos de 3 al 6, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cómo sabemos entonces si realmente conocemos a Dios? Vivimos en un tiempo en el que hay muchos que no están interesados en conocer a Dios. No les interesa en absoluto llegar a conocerlo. Solo desean vivir como les place, tener todas las posesiones posibles y disfrutar de todos los placeres que el mundo puede ofrecerles. Conocer a Dios es lo más lejano en sus mentes. Pero ¿qué pierdo cuando no conozco a Dios? Es lo que tendríamos que preguntarnos. Pues van a perder el propósito y significado de la vida. Van a perder el verdadero amor, el gozo, la paz y la abundancia de una vida plena y rica tanto ahora como en la eternidad. Si Dios realmente existe y ellos no lo conocen, van a perder todo lo que la vida es en realidad. ¿Por qué? Porque Dios creó la vida y Él sabe todo lo que debe saber. Por lo tanto, si no conocemos a Dios, el Dios que nos dio la vida, entonces nos perderemos todo lo que Dios quiso que la vida significara. Entonces tenemos que volver a preguntarnos, ¿cómo podemos saber si realmente lo conocemos? Existen muchas pruebas para eso. La primera prueba es el tema central de este pasaje. ¿Cumplimos los mandamientos de Dios? Dice en el versículo 3, la prueba, obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, el hombre enfrenta un enorme problema. Un problema que cualquier persona pensante y honesta puede ver. El hombre jamás podrá saber si Dios realmente existe, no al menos por sus propios razonamientos, ni su energía, ni sus propios esfuerzos. No importa cuántos pensamientos, cuánta imaginación creativa o aún sentimientos internos pueda tener el hombre nunca podrá saber a ciencia cierta si Dios existe, no en sí mismo ni por sí mismo. Existe una razón muy clara para que esto sea así. El hombre vive en un mundo físico y material, y el mundo físico y material no puede penetrar o cruzar el otro mundo, es decir, el mundo espiritual. Para que el hombre llegue a conocer alguna vez el mundo espiritual, si alguna vez va a conocer a Dios, entonces tendrá que ser porque Dios entre en el mundo físico y material y se revele a sí mismo al hombre. Y esto es exactamente lo que Dios ha dicho. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo al mundo para decirle al hombre la verdad sobre Dios, sobre el mismo hombre y sobre el mundo en el que el hombre vive y sobre el mundo por venir. Esto es exactamente lo que Jesucristo y sus seguidores dijeron una y otra vez. Eso es exactamente lo que Jesucristo y la Escritura declaran. Ningún hombre ha cruzado jamás el mundo del Espíritu y ha regresado. Ningún hombre excepto Jesucristo. En Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesucristo vino para salvar al hombre de perecer, vino para darle al hombre vida en abundante, ahora y por siempre. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo dijo que Dios lo había enviado para que el mundo conociera de Dios. Dice en Juan 6:26, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Esto significa algo sumamente importante. Para conocer a Dios debemos conocer a Jesucristo. Dios se ha revelado a sí mismo y se hizo conocer a sí mismo a través de Jesucristo y solo a través de Cristo. Por lo tanto, para conocer a Dios debemos conocer a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Entonces, ¿cómo sabemos si conocemos a Dios? Pues si conocemos a Jesucristo, entonces conocemos a Dios. El principal mandamiento de Dios es el siguiente: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros. Aquí se dicen dos cosas. En primer lugar, para conocer a Dios debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Si creemos en Cristo, entonces podemos conocer a Dios, ya que Jesucristo vino a la tierra para revelarnos a Dios. Al creer en Jesucristo, entonces cumplimos los mandamientos de Dios. Y en segundo lugar, para conocer a Dios, debemos amarnos los unos a los otros. El amor cubre todos los mandamientos de Dios. Si nos amamos los unos a los otros, no lastimaremos ni causaremos dolor a otros. No ofenderemos a otros ni pecaremos contra ellos. Estaremos cumpliendo los mandamientos de Dios. Eso exactamente es lo que declara la Escritura. Mire lo que dice Romanos 13 del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Increíble, no importa lo que pueda decir la persona, si nunca ha dado su vida a Jesucristo, entonces no conoce a Dios. Y no conoce a Dios si critica, habla mal de otro, difama a su hermano y comete adulterio, mata, roba, miente, codicia o hace alguna otra cosa contra su hermano. Si una persona realmente conoce a Dios, entonces desea agradarle, desea conocer cada vez más de Él, y la única forma en que puede conocer cada vez más sobre Dios es seguirlo a Él. Lamentablemente, muchos buscan conocer a Dios, pero lo hacen de la manera equivocada. Algunos especulan sobre Dios. Ellos imaginan cómo es Dios y mantienen esa imagen en sus mentes y tratan de vivir por lo que se imaginan. Tienen sus propias enseñanzas y sus propias imágenes de cómo es Dios y rigen sus vidas por esa imagen. Otros tratan de buscar y conocer a Dios por experiencias místicas o emocionales. Buscan conocer el mundo espiritual y su atención a través de espiritistas, astrología, magia y la sombra de las experiencias místicas realizadas por otros hombres. Pero Dios nos ha mostrado su amor al darnos a su Hijo para que viva la verdad delante de nuestros ojos. Dios no solo nos ha dado su palabra escrita que nos dice cómo vivir, Él nos ha dado la palabra viva en la vida de su Hijo. Dios ha enviado a su propio Hijo para que viva una vida perfecta e ideal sobre la tierra, de manera que pudiéramos conocer cómo vivir. Jesucristo vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Él vivió de la manera que Dios manda al hombre que viva. Por lo tanto, Él conocía a Dios perfectamente. Él estaba en perfecta comunión con Dios. Entonces, la única manera de que una persona pueda conocer a Dios es siguiendo a Jesucristo, caminando en comunión con Dios de la manera que Jesucristo lo hizo. Oremos. Padre Celestial, cuán equivocado estaba en mi percepción de conocerte. Perdóname porque he vivido a mi manera sin tener en cuenta lo que ya tú has determinado en tu palabra. Enséñame a abrevarme en ese manantial de aguas frescas que eres tú y a saciarme de la grosura de tu casa, que es tu palabra. Dame el deseo ferviente de estudiar la Biblia, sabiendo que solo a través de ella te encontraré y aprenderé sobre tu voluntad en todas las áreas de mi vida. Ahora entiendo que Jesús vino a la tierra para revelarte, por lo tanto te ruego que cautives mi corazón para conocer más de Jesucristo y seguir su ejemplo. Dame las fuerzas para cumplir tus mandamientos, pues hoy he comprendido que estos no son más que la expresión de tu amor hacia mí.
Quita de mí todas aquellas cosas que hasta ahora he venido haciendo y que contristan tu Santo Espíritu, y enséñame a vivir conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.